Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta plática sobre el verdadero significado de la Navidad. Esta tarde vamos a tener varios momentos y vamos a iniciar esta celebración de Cristo con la bienvenida y la presentación de Marisol, quien nos va a acompañar y nos va a presentar primero 5 villancicos navideños. Ella los va a interpretar y por ahí han distribuido cancioneros. La intención es que a principio ella nos muestre, nos los enseñe, y después en un segundo momento la podamos acompañar también haciendo el coro y el canto de estos villancicos. Entonces les pido por favor que en este momento recibamos a Marisol para que ella nos ayude con estas bellas canciones. Hola a todas y a todos, buenas tardes. No crean que vengo aquí a entretenerlos una hora para entonces después empezar a cantar entre todos, y no, por supuesto. Esto es para que de antemano no van a ser villancicos que digan, híjole, qué extraño es esto, nunca lo había cantado, por supuesto que no. Y de antemano, por supuesto, si se lo saben, creo que a todos les dieron un papelito igual que el mío, ¿cierto? Así alcen todos sus manos, ¿sí? Perfecto, excelente. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar esta bella tarde para empezar a alabar al Señor, para empezar a calentar la sangre. A Jesús le encanta que cantemos y es lo único que nos dice. No nos dice tienen que ser entonados, no nos dice nada de eso, nada más nos dice que le encanta que cantemos. Buenas tardes. Así que muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de Noche de Paz, que es el tema número 2 para los que están allá atrás de la cámara chiquita que estoy viendo allá, por favor. Si son tan amables, tomen aire, respiren, no pasa nada, todo esto es para Jesús, ¿de acuerdo? Desde el fondo de nuestros corazones. Adelante. Esa fue la introducción, ahí viene la buena. Exacto. Exacto. Estuvo fácil, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos leemos el español? ¿Vamos bien? Ok. Díganme con toda confianza, por favor. Muy bien. Vamos ahora a la que sigue, que se llama Venid fieles todos, por favor. Esta es a la que hay que echarle mucha fuerza, por favor.
Jesús nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Repetimos la primera estrofa, por favor. Paz y paz, Santa Grey. Muy bien, muchas gracias. Te dejamos por un momento porque después vamos a disfrutar más de las canciones. Muchas gracias. A continuación, nuestro programa, Xiloén Macorra nos va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, le invitamos a que venga al atril y nos comparta cuál ha sido su experiencia con Dios. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Soy Xiloén. Voy a compartir mi historia de fe, de cómo es que Jesucristo cambió mi vida. Y bueno, quiero contarles que, tengo 35 años, soy hija única y crecí con mi mamá y mis abuelos durante mi infancia, ya que mi madre es madre soltera. Desde pequeña tuve influencia por parte de mis abuelos sobre la existencia de Dios. Ellos son religiosos y de vez en cuando me llevaban a la iglesia de muy, muy niña. Hay una anécdota chistosa que cuando mi abuela me contó que cuando yo iba en el kinder le pedía que pasáramos a la iglesia y yo iba y rezaba y todo muy chiquitita, y yo pienso que era Dios llamándome desde muy pequeña, porque yo realmente lo hacía sin entender. Pero realmente nadie se había acercado a mí a explicarme nada acerca de Dios. Creo que lo único que conocí o poco de Jesús en ese tiempo era por las películas que se ponían en Semana Santa en la tele abierta. Pero pues solo ahí había visto que Jesús era un hombre bueno y que había sufrido mucho. Bueno, además de la influencia de mis abuelos, tengo unos tíos que se volvieron cristianos y misioneros. Ellos le compartieron el mensaje a mi mamá. Y aunque realmente a mí nadie nunca me explicó bien de cerca porque era niña, pero eso influenció a mi mamá y después también otras personas hicieron que ella fuera y buscara de Dios yendo a iglesias. Así que me llevaba y a mí me gustaba mucho ir y escuchar, aunque no entendía por completo el mensaje más importante de la Biblia. Otra anécdota que me pasó es que siempre me preguntaban ¿quién quiere recibir a Cristo en esas iglesias? ¿No? Te decían, levante la mano, pase al frente. Y yo siempre levantaba la mano, siempre pasaba al frente, no importa que hubiera sido una semana antes y la gente diría, ¿y esta niña qué le pasa? Yo lo hacía porque tenía esa necesidad, yo desde entonces sabía que necesitaba de Dios, pero no lograba entender tampoco todavía cuál era el plan de Dios. Solo sabía que lastimar a otros, mentir, era malo.
y eso era pues algo moralista en mi vida. Solo decía pues hay que portarse bien, o qué es lo que es portarse bien, portarse mal, ¿no? Pero no tenía un sentido de esperanza, no tenía una relación con Dios. Así que continué creciendo con mi familia, que me daba mucho amor, y seguí yendo a algunas iglesias que mi mamá me llevó, pero pues nunca me relacioné bien con la iglesia. Incluso me empecé a autonombrar cristiana sin realmente entender lo que era. Pues eso desde como los 9 años. Pero pues no tenía el mejor amigo que era Cristo, caminando con Él, no caminaba con Él, ¿no? Todavía no estaba esa convicción de amarlo ni de buscarlo. Estando yo en la primaria, recuerdo que estuve en una escuela religiosa y en varias ocasiones cuestioné acerca de sus imágenes, porque nos ponían a rezarle y yo era de las únicas que no me inclinaba ante esas estatuas. Y una vez una monja se me acercó y pues decía, ¿por qué? Entonces, ¿por qué estás aquí si tú no crees? Yo decía, pues no sé, mi mamá me metió aquí, no sé. Pero yo sabía que no debía adorarlas porque eso decía la Biblia. Y lo había escuchado, ¿no?, en esas prédicas. Entonces, pero ahí yo veo que tenía un interés de buscar cuál era la verdad y de seguirla desde muy pequeña. Tiempo después nos establecimos en una iglesia, ahora sí, y empecé a escuchar prédicas basadas en la Biblia y ahora sí comprendí el carácter de Dios, comencé a comprender que Él era bondadoso, que Él era fiel, pero aún no entendía la profundidad del sacrificio que Cristo había hecho por mí, ya que como adolescente, ya era adolescente, comencé a seguir la corriente del mundo y todos mis propios deseos también. O sea, a veces me dejaba llevar por ideas de mis amigos, de las películas, algunos comentarios de adultos, aun cuando fueran en contra del orden de Dios y de su cuidado. Más grande, ya en la preparatoria, comencé a buscar solo amistades nuevas y ya no me concentraba tanto en mis estudios, incluso varias veces dejé de lado la escuela, pues por buscar la diversión, por alguna relación sentimental, y pues todo eso se convirtieron en ídolos para mí. Es decir, que yo los ponía por encima de todo, aunque eso me llevara a mentirle a otros, a mis maestros, a mi mamá. Al final eso me dejaba muy frustrada porque fallaba siempre a alguien, algún compromiso, alguna persona. Y bueno, y aunque creía que todas mis ideas de vida eran buenas porque eran modernas, incluyendo las promesas de éxito que la gente me aseguraba cuando tuviera una carrera y cosas materiales, seguía pensando que algo faltaba. Todas estas ideas se comenzaron a desplomar cuando yo misma, viviendo y viendo cómo otras personas, teniendo todo eso, se sentían tan solas y vacías. Descubrí que todo eso era una mentira y solo me iba a llevar a tener una insatisfacción más grande si ponía yo en ello mis esperanzas. Poco a poco veía que mi vida no estaba yendo a ningún rumbo y comencé a tener muchas preguntas existenciales. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y a dónde me llevará en mi vida si continúo así? Por muchos años, aunque había creído algunas cosas de Jesús con la mente, yo no había entregado mi corazón a Dios y por eso era tan inconstante en buscarlo, porque amaba más andar en mi pecado. Había estado buscando el amor, el consuelo, la sabiduría, la paz en otros lugares. Tenía idolatría a otras cosas y orgullo, que eso te lleva a hacer más pecados y después te vuelves esclava de ellos. Poco después comencé a tener amigos jóvenes que habían decidido entregar por completo su vida a Dios y estaban disfrutando de las cosas más simples de la vida. A pesar de las tormentas, su seguridad estaba descansando en Dios y era un patrón que comenzaba a encontrar solo en estos amigos que habían entregado su vida por completo a Dios. Entonces, fue hasta que me invitaron a un viaje misionero, cuando yo ya iba en la universidad, que conocí a una chica llamada Zuli, que entregó su vida a Dios y la había transformado. Ella sufría de esquizofrenia y Dios la transformó increíble. Ella comenzó a predicar en las calles, en los camiones y en las plazas sobre el amor de Dios. Y me dijo que si yo verdaderamente había creído en el sacrificio de Cristo, no podía seguir viviendo igual.
no podía ver el pecado en mi vida y no hacer nada, porque recibir a Cristo era arrepentirme de mi pecado, hacerlo ahora no solo mi Salvador, de un juicio que habría hacia el pecado de cada persona, sino también volverlo Señor de mi vida. Es decir, que ahora Él me ayudaría a tomar las decisiones en mi vida, porque ahora Dios me limpiaría y sería una nueva criatura para hacer obras buenas y amarlo sobre todas las cosas. Y cuando amas a alguien, pues naturalmente lo demuestras y tu vida cambia. Entonces ella me animó a predicarle el evangelio a una persona que iba caminando ahí en la calle, y cuando yo comencé a repetir las palabras que había estado escuchando por mucho tiempo en las iglesias, era como si me las estuviera diciendo a mí misma, y por fin pude entender el evangelio. Cuando yo las estaba explicando a ese chico, fui yo la que recibí el mensaje primero, el 5 de agosto del 2010. Recuerdo que aquellos días en Chiapas nos la pasábamos cantando alabanzas por las tardes, y yo lloraba mucho porque por fin había entendido el sacrificio de Dios para darme una esperanza, para que yo pudiera estar cerca de Él. Estaba conmovida al encontrar su amor tan puro y perfecto, que siempre estuvo aguardando por mí y que de muchas formas me estuvo mostrando su interés y cuidado a mi vida, aunque yo anduve mi propia vida pues sin un interés real por Él, con mis idolatrías, porque nuestra alma tiene necesidad de adorar siempre a algo, pero la realidad es que fuimos creados para eso, para adorar, pero adorar al único y verdadero Dios. Él es el que lo merece. Entonces, cuando acabaron esos días de mi viaje, regresé a casa queriendo ser misionera también. Sabía que quería adorar a Dios ya no solo en la iglesia, sino en toda mi vida, todo el tiempo. Yo anhelaba conocerlo más. Y yo estaba en la universidad y pensé incluso en dejarla. Pero me acerqué a algunos líderes de la iglesia y me recomendaron no tomar una decisión precipitadamente, sino continuar en la universidad honrando a mi madre. Lo que hice fue entrar a un instituto bíblico, donde comencé a estudiar la Biblia verso a verso. Y mi mente fue abierta aún más acerca de las maravillas de Dios, y mi forma de ver la vida cambió por completo. Comenzar a conocer a Dios fue tan emocionante para mí, y tenía una sed tan grande de escuchar su palabra que todo el tiempo buscaba grupos de enseñanza y no me los perdía. Incluso un día pasó una cosa chistosa, que es que salí de una reunión y vi que ella iba a empezar otra en otro grupo, y me metí, si quería ser la primera, me metí hasta adelante, me puse en la silla, ya estaba esperando que empezara, y el maestro se quedó hasta el frente y me miró muy raro y me sonrió, pero no me dijo nada y comenzó a dar su clase. Y cuando acabó la clase, ya me salí, y cuando volteé a ver estaba rodeada de puros hombres, y es que me había metido en un grupo de varones y yo no sabía, pero les había dado pena decirme y no me sacaron. Pero eso demuestra que mi espíritu estaba vivo, estaba pidiendo la palabra de Dios como un bebé recién nacido pide la leche. Antes solo iba a escuchar porque me llevaban para cumplir, pero ahora yo era lo que buscaba. Ya no me sentía confundida, ahora estaba conociendo para qué había creado Dios cada cosa. Y fue ahí estudiando la palabra de Dios en el Instituto Bíblico que conocí a mi esposo Jaime, y tuve una amistad limpia y clara con él, como nunca había tenido con alguien del sexo opuesto. Al entender la Biblia, todas esas ideas del mundo que me habían dado, como la de que el matrimonio no es algo importante, o que pues no tengas hijos, cosas así, fueron desapareciendo, y ahora entendía cosas que Dios había creado buenas y yo las anhelaba. Y Dios me las fue entregando a mí poco a poco, a su tiempo cada una. Al terminar el instituto, Jaime y yo nos casamos, comenzamos a servir a los niños, y más adelante nos regaló 2 hijas. Y ahora, cuando puedo sentir un poco de confusión, busco en Dios la dirección y no me siento sola, porque Él está en todo momento conmigo. Me ha dado la esperanza de que podré estar con Él, a pesar de todo el tiempo que yo no lo busqué y le fallé.
Él me recibe con sus brazos abiertos. Me ha dejado ser parte de su familia y ahora mi familia y yo lo buscamos y nos enamoramos más de Él cuando leemos su palabra y hemos decidido servirle. Y hemos encontrado en medio de este servicio a gente incluso que no conocemos. Hemos encontrado en este servicio una alegría y una satisfacción más grande que todas las promesas de éxito que el mundo nos ha querido vender. Mi esposo y yo sabemos que sin el amor de Dios en nuestras vidas no habríamos podido tener nada de lo que ahora tenemos. En nuestro egoísmo seguramente habríamos elegido caminos que nos llevarían a la tristeza y a la frustración. Y todas las aventuras que hemos vivido y experimentado han sido hermosas y nos ha dado su paz a nuestra vida, el perdón, el consuelo, la restauración, la misericordia y además el amor en nuestro matrimonio y la guía hacia nuestras hijas. Porque ser hijo de Dios no significa no tener problemas, sino que en nuestras luchas Cristo nos ayuda y nos da lo que necesitamos para vencerlas. Estoy grandemente agradecida con Dios y no me arrepiento de haberlo elegido para transformar mi vida. Estos versículos me recuerdan mi historia. No es solo sobre saber que Dios existe, o sea, aquí, sino sobre una fe viva y activa que se demuestra con hechos. Es Santiago 2:19, tal vez sea muy fuerte para algunos, pero dice: tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora entiendo que cuando Cristo llega a tu vida debe de haber un parteaguas que la transforme. Ya no puedes seguir viviendo igual. Y eso es todo. Sí. Muchas gracias, Shilo. Una gran enseñanza la que nos das y que nos compartes. Te agradecemos mucho. Y bueno, a continuación, como siguiente acto, el grupo de niños de nuestro grupo Mateo 5:14 les va a presentar una pastorela navideña y pues para ello les invitamos a pasar a los chiquitines. Esto, créanme, lo hicieron con mucho cariño. Han estado en ensayos varios días, varios fines de semana y pues están entusiasmadísimos por presentarles. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Listo. Comenzamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David,
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Alabado sea Dios, que nos ha mandado un Salvador. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y María dijo:
¡Qué maravilloso! Pero como el ángel me dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y José dijo: Sí, y como el ángel me dijo a mí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¡Fuera! ¡Fuera, magos! No quiero saber nada de ustedes. ¡Fuera! ¡Ay! ¿Cómo que otro rey? ¡El rey soy yo! Sacerdotes, vengan. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿En dónde ha de nacer el Cristo? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Belén de Judea? ¿Escrito por el profeta? ¿Cómo? Y tú, Belén de Judá, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Qué cosas están diciendo? Si el rey soy yo. Magos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Vamos a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¡Aleluya! Alabado sea Dios, que nos ha mandado un Salvador, que es Cristo el Señor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: Oro, incienso, mirra y unos dulces para el público. Cuidado con las cabezas.
Suavecito. Suave, suave, suave. Eso. No, ya sale. Bien. Ya. Bye. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y José dijo: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una, dos, tres. ¡Fin! Gracias. Muchas gracias a los pequeñines del grupo Mateo 5:14. A continuación, invitamos a Marisol a que nos acompañe y nos deleite, y también los invitamos a todos a que también canten con ella una bonita canción navideña que ahorita nos va a presentar Marisol. Marisol, Exactamente. Hay muchas gracias. Otro fuerte aplauso, perdón, para los niños hermosos. De verdad no saben lo que es el planificar, el ensayar con ellos, las edades, los nervios y todo. Entonces, de verdad, wow. Muchas felicidades. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir al tema que dice: hoy es Navidad. Por favor, y prepárense porque comienza, tomamos aire y cantamos luego, por favor, para que reanimemos y reavivemos para todo lo que sigue. Y dice, eso. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Eso. Muy bien, amén. Muchísimas gracias, Marisol. Para continuar con nuestro programa, invitamos a Miriam a que también nos comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Miriam, por favor. Gracias.
Buenas tardes, yo soy Miriam y quiero compartir con todos ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Para los que no me conocen, soy la hija más chica de mi familia, tengo 3 hermanas más grandes, mi papá y mi mamá, yo soy la más chiquita. Y cuento esa historia desde la perspectiva de ser la más chiquita. Viví una infancia bastante feliz y recuerdo muchos buenos momentos cuando estábamos todos juntos. Desde que recuerdo fui educada por la fe en la que casi todos los mexicanos somos educados, y recuerdo haber tenido desde ese entonces curiosidad por querer saber más de Dios, pero también recuerdo muchas veces que la verdad no me interesaba para nada. Y el concepto de Dios que yo tenía no era muy claro y solo acudía a Él cuando necesitaba pasar un examen o necesitaba sacar algún 10, tener buenas calificaciones. Y ahora comprendo que eran peticiones más bien dirigidas erróneamente, ¿no? A la edad más o menos de 11 o 12 años, mis papás se divorciaron y esa situación, pues la verdad es que fue bastante dolorosa para mí, porque sentí como si me hubieran dado un golpe bajo, como si todo lo que conociera hasta ese entonces no fuera cierto. Como lo he dicho, soy la menor y el hecho significó bastante dolor para mí, pues de pronto muchas cosas en mi vida cambiaron. Tuve que aceptar que mi papá ya no viviera con nosotros, que mi mamá se tuviera que ir a trabajar porque también la situación económica fue diferente. Entonces nos tuvimos que apretar el cinturón y aprendí también a hacerme responsable de mis gastos y de mis cosas, y obviamente a esa edad eso me generaba cierta frustración porque yo quería tener como la vida que mis demás amigas tenían y no podía. Y fue muy doloroso decir la realidad. Creo que nunca comenté inmediatamente que mis papás se habían divorciado porque me causaba mucho dolor. En ese entonces empecé también a ir a terapia para superar esa situación en mi vida y comencé a acercarme más a Dios, pero no encontraba ninguna respuesta porque sentía que lo buscaba y cuando más lo necesitaba, Él no estaba. Entonces, por mucho tiempo, empecé a alejarme más y más y a tomar una postura bastante crítica respecto de Él y de las religiones. Recuerdo incluso haber leído un libro de Rius sobre las diferentes religiones del mundo y después de leer también El Anticristo de Nietzsche. Bueno, era todo lo que quisiera negar la existencia de Dios para mí era bueno. Y al mismo tiempo, y debido a la frustración que había experimentado y que sentía que nadie me entendía y con nadie contaba, decidí empezar a hacerme la fuerte y empecé a construir una muralla que me defendiera porque todo lo que había sufrido no estaba bien. Empecé entonces a construir esas ideas y mi personalidad, y en ese entonces creía también que el matrimonio no era para mí, que era algo que por supuesto no valía la pena, algo efímero, algo que en algún momento acababa, que se rompía. Y el resto de mi adolescencia fue tranquila. Sí me ayudaron esas terapias, pero nunca dejé mi escudo. Y como comentaba, fui creciendo y descubriendo que la vida era mucho más de lo que yo hasta ese momento conocía. Y siempre había sido muy sociable desde chiquita. Me fui volviendo muy popular. Empecé a salir a fiestas muchísimo y eso me empezó a dar una seguridad como falsa. El estar cerca de gente y pertenecer a grupitos me hacía como sentirme segura. Después ingresé a la universidad y ahí, en lugar de calmarme, se exponenció todo eso, el relajo, las fiestas, el alcohol, las locuras, no solo disminuyeron, sino se incrementaron. Y como yo tenía, la verdad, bastante pegue y bastante suerte con los hombres, entonces le di vuelo a la hilacha. Y no me importaba en lo más mínimo si yo lastimaba a alguien. En ese entonces también entré a estudiar filosofía porque lo que les decía, yo no quería saber mucho de Dios. Y en esa clase de filosofía conocí a un chavo que fue muchos años mi novio y que él me presentó a sus papás.
específicamente su mamá, yo veía en ella algo muy diferente. Él me dijo que ellos eran cristianos y ella era como muy ecuánime, es muy ecuánime, muy tranquila, como que no tenía ningún problema y no sé, me hizo sentir que todo estaba bien en su vida. Entonces la verdad es que eso me llamó la atención y quise saber más de ello y ella me compartió de Cristo. Paralelamente también el amigo de una amiga, como que yo ya le había contado a mi amiga que estaba buscando a Dios, él me presentó a Max, un amigo de ella, y en abril de 2006 fuimos a comer a un sushi en el centro y me acuerdo que como eran ellos muy, muy dragones, pedimos así muchísimo de comer y pues hasta nos tuvieron que pasar como más sillas y mesas. Y él me dijo, oye, bueno, Lorena me dijo que tú has empezado a ir a unos estudios de Biblia, pero en realidad ya tomaste una decisión para Cristo. Y yo pues en ese entonces no supe qué decirle. Y entonces él me explicó el plan de salvación y me dijo, mira, tú solamente tienes pues que aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, reconocer tu pecado y entregar su vida a Él y apropiarte de ese perdón. Y en ese momento yo sentí como si todo el peso que tenía cargado de tantos años atrás se me quitara y comencé a llorar, hice la oración con él y después la verdad es que sentí así como un descanso y me sentía como muy ligera. Empecé a ir también entonces con más frecuencia a los estudios de Biblia, que hasta ese entonces no he dejado de asistir aquí con Carlos y recuerdo que le comenté también a mi mamá inmediatamente, ella también me quiso acompañar y desde ese entonces he visto cómo la vida me ha cambiado, Jesús, porque no he sentido esa ansiedad de querer pues agradarle a nadie. Todas esas fiestas y cosas locas que les digo, luego no me lo creen, pero de verdad que si yo no hubiera conocido a Cristo, yo me hubiera perdido. Y también me fui dando cuenta que había cosas que necesitaba cambiar, que había gente que había lastimado y que necesitaba pedirles perdón. Y el concepto de matrimonio también cambió tanto que hasta me casé y tuve 3 hijos, 3 chiquitos de los cuales estuvieron aquí en la pastorela. Y pues la vida al lado de Cristo ha sido fenomenal. Poderla llevar y forjar una familia desde el punto de vista de Cristo ha sido maravilloso. Me siento hoy tremendamente bendecida y agradecida. Y me gusta pensar que, de hecho tengo luego unas piedritas de río donde anoto todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios en mi corazón. Me gusta verlas y decir qué camino tan grande hemos cruzado desde entonces. Evidentemente creo que este camino no ha acabado aquí. Sé que tengo muchas cosas que aprender y que ejercitar, como la paciencia, la tolerancia, pero Dios me ha hecho ver mis fallas, mis talones de Aquiles, y creo que con mucha oración he podido cambiar también actitudes. Y ya para terminar, me gustaría compartirles uno de mis versículos favoritos. Es Isaías 55:8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Ese es otro de los grandes cosas que hace Dios en la vida para cambiarnos, para transformarnos. A continuación, le voy a dar la palabra a Jesús Islas, quien nos va a dar un mensaje que es el que nos convoca el día de hoy. Su plática, él la va a dar ahora, pero se titula El verdadero significado de la Navidad, ¿no? Y les pedimos que
atendamos mucho de lo que nos platica, porque pues tiene que ver con las historias y las vivencias que nos ha platicado Miriam y nos platicó antes Shiloh. Por favor, Jesús, adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches todos, gracias por estar aquí. Yo sé que ya tenemos un ratito sentados y ya han llegado algunos bastante temprano, no quiero que esto sea de mucho tiempo. El título es ese, el verdadero significado de la Navidad, aunque yo me enfoqué en esta ocasión sobre el regalo de la Navidad. Y bueno, pues casi siempre asociamos como la Navidad con cuestión de regalos y bueno, también hay una serie de eventos que podemos nosotros identificar. Nos gusta, por ejemplo, adelantarnos a este caos que existe, ya que por eso hoy, 7 de diciembre del año 2025, pues quisimos hacer esto porque pues ya saben cómo se ponen las fiestas de fin de año, se ponen las comidas en el trabajo, los intercambios, las fiestas en las empresas, las posadas, y bueno, lo que quisimos hacer es evitarnos más tráfico del que puede ya empezar a presentarse en este mes de diciembre. Y bueno, todas esas son celebraciones que están llenas de una rica comida, que por cierto también tenemos preparada para al finalizar esto, tenemos una rica comida para ustedes, y pues está asociado con algo, con sentimientos y emociones de alegría y de felicidad. Pero no todo el tiempo es así, y eso seguramente ustedes pueden reflexionar a lo largo del año que han experimentado diferentes problemas en su vida, como por ejemplo, tal vez la pérdida de un empleo, tal vez alguna enfermedad, o quizás perdiste a un ser querido, o alguna otra situación que te haya dejado con pues con un malestar, con una sensación de pérdida, ¿no? Donde ya no tienes como muchas ganas de festejar en estas fechas, sino que más bien te deprimen. Tantas cosas pueden suceder en un año. Y vemos también, sumado a esto, las malas noticias que allá afuera nos encontramos, que pues es muy fácil de olvidarnos de Dios, de olvidarnos de lo más importante que es Dios. Y no solamente olvidarnos de Dios, sino olvidarnos de lo que Él nos da y lo que ya nos ha dado. Este fin de año, como todos los años, pues nos sirve para meditar, nos sirve para agradecer, nos sirve para pensar en cómo vamos a comenzar el siguiente año. Pero esta noche yo quiero hablarles justamente de la Navidad como un regalo. Una fecha que la verdad se ha alejado del significado verdadero, del significado que es el nacimiento de Cristo, y que bueno, pues sumado a toda la mercadotecnia, sumado a todo todos los intereses que hay de por medio, pues se desvirtúa y no vemos lo importante que es celebrar y pensar y recibir el regalo de la Navidad, que está muy vigente. Y quiero retomar justamente lo que vimos en la pastorela, algunos elementos que me llamaron a mí la atención y que quería justamente pues compartírselos. Y les digo que me llamó la atención porque yo las vi en las prácticas, entonces ya lo tenía visto, ¿no? No es que lo haya escrito en este momento. Quiero retomar dos cosas. Voy a hablarles de cómo Jesús pues nace en Belén. Seguramente has escuchado esta canción de Campanas de Belén, ¿no? Y bueno, si no la sabes, pues es muy popular en esta canción en español. Belén, actualmente lo que conocemos en este territorio que se llama Palestina, y tú te preguntarás, ¿por qué nació Jesús en este lugar? ¿Por qué nació en este lugar alejado de México y en un lugar remoto o un lugar que nosotros ni siquiera a lo mejor conocemos, ni siquiera nos hemos parado ahí, ¿no? Pues es una profecía que ya estaba anunciada, es una profecía que de hecho vemos desde Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y también
en este lugarcito llamado Belén, o lugar grande, la verdad es que no sé exactamente qué tamaño sea, pero es no es tan grande que digamos. Se encuentra, o más bien en este lugar también nació su tatarabuelo de Jesús, que es, lo resumí, tatarabuelo, porque pues ya era una descendencia de la que viene David, ¿no? David, el rey David, y que también nació en Belén y era parte de este lugar. Bueno, estos padres, esto sucede y nace Jesús en este lugar, ya que, como vimos en la pastorela, se les manda a hacer como un tipo censo donde tenían que registrarse, empadronarse en su lugar de origen, y llegan a Belén desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret. Llegan tanto José como María que estaba pues ya a punto de dar a luz. Que eso lo vimos en la pastorela, pero se los digo rápidamente. Lucas 2, 4 al 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Cuando llegan a Belén, no encuentran un lugar donde quedarse. Y por eso nace en un lugar en donde pues estaba rodeado de animales, en un pesebre, ¿no? El pesebre, algo para alimentar a los animales, y no llegan a un hotel de 5 estrellas, ni siquiera a un mesón, como dice el libro de Lucas. ¿Qué dice el libro de Lucas 2, capítulo 2, versículo 7? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, María y José no eran de este lugar llamado Belén, sino que van desde Nazaret a Belén para que nazca ahí Jesús. Ellos iban con otro propósito, pero esto ya estaba planeado y estaba previsto y ya estaba anunciado a través de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede después? Que es otra de las cosas que vimos en la pastorela. Aparecen unos magos, ¿no? que popularmente en nuestra cultura lo conocemos como los Reyes Magos, aunque pues no dice que son reyes en la Biblia, pero sí menciona que son unos magos. Esto pues se creían también que eran 3, aunque si vieron la pastorela pues había 4 aquí, ¿no? Aquí 4, porque pues son cosas que pues con los años pues se van popularizando y se van fomentando estas ideas de que pues eran reyes y que eran 3, ¿no? ¿Por qué razón dicen que son 3? Porque entregan 3 presentes, 3 regalos. Les voy a mencionar Mateo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque una estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Y cuáles fueron estos regalos? Vemos que fueron 3: oro, incienso y mirra, ¿no? Fueron oro, incienso y mirra, que vemos en el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces pensemos en estos personajes que están postrándose y están reconociendo a Jesús como alguien especial, como alguien que merece recibir oro, incienso y mirra. El oro representa pues la realeza de la familia que pertenece a Jesús, aunque nosotros sabemos y hemos escuchado que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. También vemos que se le da incienso. Esto también lo vemos como una forma de adoración a Dios, reconociendo la divinidad de Jesús. Y vemos también la mirra, que era un perfume que pues era costoso en esa época. Había muchas cosas que eran costosas, como el aceite, por ejemplo,
por la dificultad de producirlos. Y este perfume costoso lo ocupaban en algunas o en mayor de las ocasiones en momentos del entierro de un muerto. Entonces, también aquí vemos que estos presentes tenían relación con lo que era Jesús y con lo que le iba a acontecer también. Pero quiero decirles que, al igual que Jesús que recibió estos regalos, Dios también nos da a nosotros un regalo a través de esto que aconteció en este lugar. Él nos dio un regalo muchísimo más grande, y de hecho lo podemos ver también con la pastorela, como aquellos pastores que eran personas comunes y corrientes que no tenían a lo mejor pues un doctorado en Harvard ni en cualquier otra institución universitaria, pues ellos estaban completamente alegres y estaban contentos, llenos de gozo de que había nacido un bebé. Y dices, ¿por qué tanto alboroto por un bebé, no? ¿Por qué tanta alegría por solamente recibir a un bebé en la tierra? Es lo que vimos aquí en la pastorela. No les voy a leer a detalle esta historia, pero lo que sí vemos es que ellos estaban contentos y gozosos por la llegada de Jesús, por lo que les habían dicho estos ángeles a estos pastores. Los pastores fueron corriendo a ver a Jesús y regresaron llenos de gozo. Dios nos dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vivió entre nosotros, entre la humanidad, no entre nosotros, no me refiero a eso, sino con la humanidad vivió. Sufrió, lloró, sanó a muchos enfermos, perdonó pecados, enseñó y entregó su vida por ti y por mí. Y también resucitó. La Biblia nos dice también este acontecimiento de cómo Jesús resucita para estar junto con Dios Padre. Y Dios hoy te regala vida eterna. Hoy te regala vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios también te da unos frutos a través de su Espíritu, que los podemos ver citados en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas de esas cosas a ti te vendrían el día de hoy bien, ¿no? O sea, ¿cuánto estás tú a lo mejor deseando tener paz en tu vida? Tener certeza de que después de esta vida tendrás eternidad, que no solamente se queda con esta vida terrenal, sino que tienes vida eterna junto con Dios. También lo que hace Dios es que nos hace una nueva creación. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué necesitas para recibir este regalo? Es muy sencillo, es simplemente aceptarlo. Aceptar que quieres esa vida eterna, aceptar que quieres esa vida abundante, aceptar que quieres esos frutos de los que te acabo de decir del Espíritu, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia. Aceptar el perdón de los pecados. Para poder tener perdón de pecados tienes que aceptar que has pecado. Si no, no puedes recibir perdón por aquellos pecados que, bueno, si consideras que no existen, pues no vas a aceptarlos. No vas a aceptar ese perdón. Y aceptar ser una nueva creación, una nueva criatura. Reconoce lo que estos magos reconocieron en Jesús. Jesús es el Rey de reyes, el rey de tu vida y el Rey de tu corazón. Jesús es el Hijo de Dios,
que puede perdonar tus pecados y que su muerte y sacrificios todavía están vigentes en este momento, ¿no? Tú puedes aceptarlos el día de hoy. Te invito a que recibas este regalo, que invites a Cristo a tu corazón, que invites a Cristo a tu corazón, que se lo entregues por completo y te haga una nueva persona, una nueva criatura. Este es el mensaje que yo les quiero compartir y vamos a cerrar con una última canción. Marisol, si nos puedes ayudar. Y sí quiero aclarar solamente que no es solamente que aceptes a Cristo en tu corazón, sino que decidas tomarlo día con día. Yo te pido que esta persona que te invitó, que tú te acerques con ella y que le preguntes de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata Cristo? ¿De qué se trata la Navidad? ¿De qué se trata de que Cristo pagó por tus pecados? Y que él o ella te vaya mostrando cuál es este camino al que nosotros pues te invitamos a que tú comiences y lo tengas por el resto de tu vida. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a terminar con esto. ¿Tú puedes dar las últimas indicaciones, por favor, Armando, por favor? Sí, muchas gracias, Jesús, y bueno, muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. A continuación, bueno, lo que tenemos es compartir con ustedes una cena. De nuestra parte sería todo. Les pedimos pues no, compartir y platicar sobre pues lo que ha venido siendo este evento.